Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estés viendo el día de hoy. Hoy es un día lunes de encuentros con mujeres con historias para contar. El día de hoy le toca a mis compañeras de Argentina. Tenemos una súper invitada que quiere contar su historia. Mi nombre es Cristina Bravo y yo soy representante, colaboradora, coordinadora de América aquí en Lima, Perú. El día de hoy, como les dije, le toca a nuestra compañera de Argentina. Vamos a aceptar las solicitudes. Antes, mencionarles qué es Mujeres con Historias para Contar. Mujeres con Historias para Contar es una asociación civil sin fines de lucro de mujeres que tenemos como principal objetivo el promover y difundir el rol de la mujer empoderada. Juntas nos unimos en este espacio de reflexión, aprendizaje y apoyo mutuo, donde mujeres de diferentes partes del mundo contamos nuestras propias historias personales, nuestras experiencias y nuestras vivencias. Nuestro objetivo es promover, difundir el rol de la mujer empoderada, pero sobre todo darle voz a esa mujer que quiere contar su historia. Así que si tú estás escuchándonos y te animas a contar una historia, pues no dudes en comunicarte al DM de Mujeres con Historias para Contar y nos ponemos de acuerdo para darte un espacio para que cuentes tu historia. Recuerden que Mujeres con Historias para Contar está en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, para que puedan ver miles de millones de historias. Hay un poco más de 100 historias grabadas en la página de YouTube, así que suscríbanse y denos like para que puedan ustedes ver todas las historias que tienen. También síganos en el TikTok, de los encuentros que estamos teniendo de aquí en adelante. A ver, estoy dándole la bienvenida a María Victoria. Hola Vicky, Hola, ¿cómo estás? hola. Aquí Bienvenida estamos. Vicky, bienvenida a Mujeres con Historias para Contar. Muchas gracias. Aquí estamos para escuchar la historia de Milce. Exactamente. Voy a darle el pase a Emilce para que pueda estar aquí. Una vez ella ingrese, yo, como sabes, las dejo en el backstage. Yo me quedo en el backstage y ustedes están en su entrevista. A ver si es que se unió. Perfecto. Acá, ahí está, perfecto. Emilce, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá voy a dar vuelta a la casa. Uy, no te preocupes, no te Gracias, preocupes, Cari. no te preocupes, Emilce. ¿Cómo están? Gracias a todas las personas que se van conectando. Sí, Muchas gracias a todas las personas que siempre nos acompañan en todos nuestros encuentros. No se olviden en seguirnos en el canal de YouTube, darnos like, activar la campanita para que puedan ver todas las historias que vamos subiendo día a día. Realmente tenemos más de 100 historias ahí para que ustedes puedan ver. Recuerden que los días martes son Mujeres con Historias para Contar Europa, los días miércoles, Mujeres con Historias para Contar América, los días jueves, Mujeres con Historias para Contar en la adolescencia, donde viene un profesional en la materia para que hable y nos cuente un poco, digamos que cómo poder afrontar o cómo poder mejorar nuestra relación con el adolescente que tenemos cerca, que tenemos en casa, que tenemos cerca. Y los días viernes, Mujeres con Historias para Contar Chile y Argentina. Así que esta es una edición muy especial para nosotros, que es Mujeres con Historias para Contar Argentina. Voy a volverla a invitar a Emilce. sí, se debe haber desconectado Sí, con la sí, vuelta de sí, cámara. sí, sí, Pero bueno, sí. cosas que pueden pasar. Totalmente, totalmente. Ahí, Ahí está. ahí estamos. A ver, Ahora ahí sí, estamos. Emilce, bella, Bienvenida. hermosa. Ay, Bienvenida, Dios, bienvenida. la tecnología Bueno, y esto. gracias. Voy volviendo de la ayuda que le pedí a mi hija. Estoy. Sí, No me créeme, la iba a Emilce, que perder, no me la nos iba a ha tocado perder. a Acá todos, estoy. nos ha tocado a todos realmente aprender, aprender. Bueno, chicas, yo las dejo en el backstage. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, recuerden que son 45 minutos Sí, de encuentro. Minutos antes, yo me vuelvo a conectar para despedir el espacio y
estar acá siempre atenta a cualquier inconveniente, ¿sí? Muchas Bueno, gracias, gracias, hermosa. gracias, Cuídense, Cristi. chicas. Gracias, gracias. Gracias, Bueno, gracias. nuevamente, bienvenida, Emilce, a Mujeres con Historias para Gracias, Contar. Gracias por gracias a cada compartir tu una. historia en este Estoy muy espacio. contenta. Estoy muy contenta. Creí que no me iba a poner muy nerviosa, pero un poquito nerviosa me puse. Un poquito. Estaba como con estaba Además con estar muchas así en vivo, ¿no? Que pueden surgir estos imprevistos del cable de la conexión, pero bueno, disfrutemos de este ganas. espacio. Te voy a Totalmente, presentar un totalmente. poquito. Te voy a presentar Dale. un poquito. Emilce Ferrari, mujer, madre, hija, esposa, hermana, amiga. Una mujer que está orgullosa de haber recuperado su voz a través del trabajo en la autoconfianza, valoración personal, que trabaja para creer en todo aquello que la lleve a crear mejores posibilidades en sus vínculos y en los espacios donde elige ser y hacer. Y esta historia se titula Con mi propia voz. Emi, te doy el espacio para que compartas tu historia. Soy toda Gracias. oídos. Todas Muchas aquí presentes. gracias. Gracias por escuchar mi voz. Bueno, la historia que hoy traigo, porque creo que estamos hechos de muchas historias, es la historia de una enfermedad que hoy la veo como la creación de un propósito de vida. Entonces, esto era lo que un poco vengo a contarles. Desde muy pequeña me gustaba ayudar, pero como era pequeña, tal vez no tenía tantas herramientas. Solo ese amor que sentía cuando lo hacía y tal vez esa tristeza cuando veía que ya no podía. Hoy aprendí a que los límites existen y que existen distintas formas de ayudar a otros. Y creo que el comienzo es por nosotros mismos, por esa voz que tenemos dentro y que supe escuchar a través de esta experiencia, que hoy lo vivo así, como una experiencia que me dejó un gran aprendizaje, un hermoso aprendizaje, que desde el dolor también se puede crecer, que desde el dolor también se puede aprender y que de las malas historias, como escribí en esta semana, se pueden crear buenas historias. Cuando era pequeña, pasé por situaciones muy dolorosas y traumáticas que tuve que elaborar con el transcurso del tiempo desde distintas disciplinas y ayudándome a mí misma y buscando herramientas y recursos también con otras personas. Y este dolor que estaba acá adentro, un poco se empezó a manifestar en el cuerpo. Y empecé a sentir mucho dolor en la cintura. En ese momento yo le decía cintura, hoy le digo lumbares. Y cómo vamos aprendiendo desde eso pequeño teórico a llamar las cosas por su nombre. Y ahí empezó este proceso de encontrar el nombre a lo que sentía, a lo que tenía. Y adentro había una voz que era oída por mí, pero no escuchada. Y había historias alrededor mío que eran escuchadas por mí. Y tal vez no seleccionaba cuáles sí y cuáles no. Las escuchaba todas, pero no estaba escuchando la mía propia. Cuando empecé a escuchar esa propia voz, con mi propia voz empecé un camino diferente, de búsqueda, de conocimiento acerca de lo que me pasaba, porque no sabía qué me pasaba. Yo sentía dolor, 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 y ese dolor crecía. Con el tiempo y con los años pedía ayuda a mi hermano, a mis padres, que me llevaran a hacer ver. Escuchaba a los médicos que decían, es un poco la edad, quieren llamar la atención a veces, empiezan en la preadolescencia. Yo tenía 11 años
cuando empezó este dolor por dentro y por fuera. Ujú. Y crecía el dolor por dentro y crecía el dolor por fuera, ¿no? Entonces, en la medida que fui ocupándome de escuchar esa voz interna y de poder hablar con mi propia voz de lo que me pasaba, llegué por mis propios medios a elegir los médicos, los profesionales, y hoy cuento esta historia de este modo, y no como la contaba en ese momento, desde el dolor. Emi, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Contame, ¿cuándo sentiste vos que escuchaste tu propia voz? ¿Cuándo dejaste de darle autoridad, por decirlo de alguna manera, a esos Sí. médicos, a esos padres, a ese hermano, a esas voces de alrededor que No, mi hermano un hablaban por santo. vos? Mi hermano un santo porque yo lo despertaba a las 4 de la mañana, te cuento, Vicky, y le decía, llévame al hospital, y le decía el nombre del que estaba cerca de casa para que me inyectaran corticoides, analgésicos, pero también estaban los médicos que desde lo que ellos podían ver, que a veces no es lo que nosotros sentimos, porque el otro está afuera observando, y nosotros estamos mirando desde adentro lo que nos pasa. Entonces, esa es la historia que vengo a contar. No dejemos de escuchar esa voz. ¿Cuándo, Vicky? ¿Cuándo fue? Cuando el miedo, en lugar de ser algo que me paralizara, fue algo que me impulsó hacia adelante. Yo empecé a no Wow. sentir las piernas. Empecé a no sentir las piernas. Ya no era como yo les explicaba. Mamá, papá, les explicaba a mis amigos, siento como que abren un pollo a la parrilla para poner en la parrilla. Ese Es era el dolor, el dolor el físico. dolor. Ese era el Bien, dolor físico. Entonces yo sí. decía, wow, ahora se está trasladando a las piernas, acá hay algo, acá hay algo. Esa era la voz que empecé a escuchar. Desde el miedo empecé a escuchar la voz, que decía, no pares, porque esto está avanzando. No, no pares, Emi. Vamos a saber qué es, vamos a encontrar qué es, hasta que lo supe. Cuando todo esto empezó, les cuento a todos que no existían las resonancias, ni siquiera las tomografías. Las tomografías fueron 4 años antes que la resonancia acá en Argentina. Después supe todos estos datos, ¿no? Entonces no había manera, supuestamente, de ver lo que me pasaba. Luego supe que sí, lo hacía ver, y esto también es para dejarlo, ¿no? Acá, y regalar, poder acercarnos a esas miradas, a esas visiones, a esos observadores que pueden ver lo que nosotros queremos ver. Y era un neurocirujano, yo A estaba ver cómo viendo sería traumatólogos que pueden ver lo que queremos ver. que pueden más que ver, que pueden observar, porque yo creo que en primera instancia miramos, en segunda vemos y en tercera observamos. Y Observamos. observar es estar en presencia del otro, en empatía y en conexión. Habernos sacado los zapatos propios, como lo hizo ese médico, Guillermo Fernández Molina, y haberse puesto mis zapatos y ver mi dolor desde mis zapatos. Escuchar mi voz, que ya podía decirle a un otro lo que le pasaba. Claro, ya no Y eras una niña de 11 años. no, porque yo me recibí muy jovencita como profesora de educación inicial y ya estaba trabajando y tenía la obra social del personal docente. Entonces, para mí eso fue, wow, ahora voy yo por lo mío, ahora voy yo por lo mío, ¿no? Esa es la frase. Ahora voy yo con mi voz a pedir, y me acuerdo que no existían las computadoras, te hablo del año 91, me dieron un libraco que no entra en la cámara, así enorme, negro, me lo abrieron porque yo le dije que estaba buscando, que tenía, yo les dije qué dolor tenía y dónde, y ellos abrieron en traumatología, pero pregunté, porque veía tantos nombres escritos, ¿cuál era el que estaba más cerca? ¿Cuál era el que estaba más cerca de donde está, pero más cerca de donde, por donde vivís? No, de acá, porque me voy ahora. Eso era mi voz que me decía ahora ya, vas vos. Estuvo genial todo el proceso, hoy lo vivo como un gran aprendizaje, haber escuchado aún a los médicos que me asustaron en su momento
yo me dejé asustar por ellos, porque era chica, porque no tenía los recursos para vivirlo de otra forma, y agradezco, porque todo eso me abrió la posibilidad a llegar con la persona adecuada, porque seguí buscando, porque sentía que ese no era el lugar, que ese no era el médico. Entonces ahí estaba escuchando mi Emi, voz. y yo estoy escuchando que vos empezaste a andar el camino con las piernas dormidas. Sí, eso es lo que suelo decir. Cuando no sentí las piernas, empecé a caminar. Esa es mi frase. Cuando empecé a no sentir las piernas, empecé a caminar. El miedo a no sentir que podía seguir caminando por mis propios medios, por mis propias decisiones, me potenciaron para empezar a elegir, para empezar a decidir. No quiero leer por ahora porque me empiezo a emocionar con las cositas hermosas y soy muy Igual, llorona. igual te Soy muy podés llorona. emocionar, llorar, porque este es tu espacio y esto es lo que compartimos, ¿no? Desde mujeres, a través de la voz de otras mujeres, para que puedan sentirse espejo, para inspirarlas, para aportarles valor. Es Tal un cual, espacio de apoyo mutuo. tal cual. Y eso quiero, eso vine a dejar, que el espacio de apoyo mutuo empieza por dentro. Si nosotras no nos apoyamos, si nosotras no nos escuchamos, si nosotros no nos apoyamos ni nos escuchamos, ¿cómo pretender dar lo que no tenemos, no? Y hablé de propósito porque cuando llegué a este médico, a través de todo este proceso con mis piernas dormidas, eh, hoy le pongo nombre, es parestesia, se me enfriaban las piernas, no había circulación y aún no sabía que tenía. El médico le Wow. puso nombre, el médico le puso nombre. A través de un estudio, que ya había resonancia, me dijeron que tenía un tumor congénito y que medía 4 centímetros en ese momento. Me deriva con otro médico y yo vuelvo a tener miedo y angustia porque le pregunto por qué no con él y él en ese momento no me explica el por qué. Luego supe que él dejó de operar este tipo de cirugías porque la última no había salido bien. Después me lo contó cuando ya me vio bien. Me vio operada Sí. y fui a ver a este otro médico. Y tampoco me gustó porque volví a escuchar mi voz que decía, no es con él. No me gustó la forma en que me habló, eh, lo que me dijo. Me acuerdo que fui con mi mamá y mi mamá quedó sorprendida porque yo le dije, no, no, mañana no me llame, yo lo decido ahora con usted, no me opero. No quiero operarme con una persona que me habla así. Como por todo lo contrario, que me habla así, ¿no? ¿Cómo empezamos a escuchar cómo nos habla el otro cuando nos escuchamos nosotros? Yo empecé a distinguir qué le pertenecía al otro y qué me pertenecía a mí, a mi voz. Por eso este título de este encuentro. Y tan solo por escucharte. O sea, vos, yo sé que Tan sos grande coach, como escucharme y que en sí, ese, tal cual. claro, tan poco y tan grande, ¿no? Pero por eso, en ese escucharte, vos, yo sé que sos coach, y todavía no eras coach. No Era Emil, era coach. era Emilce, rondando los 20 o 20 y pico años, Sí, sí. Y qué hablando, interesante esto que hablas del coach o de la sí, coach que hoy soy, porque antes de ser coach, yo era misionera. Entonces, hacía cuestiones y cosas y emprendieres y experiencias donde iba a escuchar a otros, donde ayudaba a otros, con mis poquitas herramientas de la buena voluntad, de la sí. empatía, que eran poquitas, eran valiosas, pero a veces no eran suficientes. Eh, y esto tomó curso a través de este proceso de empezar a andar con mis piernas y volver a recuperar la sensibilidad de mi proceso, de mi propia caminata hacia la solución. Volví a sentir mis piernas, volví a sentir mis pasos, volví a caminar hacia ese objetivo por mis propias ganas, por mis propias herramientas. Conseguí este médico me derivó con otro, dije con este no, hablé con mis padres escucharon
escuchaban a los médicos que ellos me habían llevado, y estos médicos decían que era para llamar la atención. Cuando yo voy con esto, mis padres me dicen, pero vos ya no sabés qué hacer para llamar la atención, me decían. Ahora decís que tenés un tumor. Entonces yo saqué el papelito y le dije, papi, no lo digo yo, lo dice un estudio. Que hoy como coaches sabemos que, digamos, una cosa es una interpretación, a mí me duele, y la verdad es que el dolor no se puede más que interpretar por cada persona, y puede ser terriblemente para algunos y muy poquito para los que no lo están sintiendo, y el hecho comprobable, ¿no? El papelito. Y la O sea, evidencia tenías ahí. yo declaraba con mi propia voz, porque yo era la que lo sentía, pero ahora había una evidencia, como vos decís. Ahí había una comprobación del hecho. Ya se Sí. transformó en un hecho, no en una interpretación. Entonces, buscar eso también es importante, porque los demás no pueden sentir nuestro dolor, y no pueden medirlo, y no pueden saber qué tan importante está siendo, y a veces necesitan verlo. Y me operé con un médico recomendado por mis padres. Vos fíjate qué sanador fue eso. Cómo ese proceso de sanación continuaba, y el camino que estaba transitando iba de mejor a mejor y a mejor y a mejor. Y ese médico me escuchó, me contuvo, me presentó a cada persona de las que iban a estar en esa cirugía. Y cuando me internaron, no era un tumor de 4 centímetros, era de 12. Y estaba a punto de quedarme paralítica de por vida. Estaba a una semana de quedarme paralítica, hablando de las piernas y de poder caminar. Entonces, con esta sonrisa con la que lo cuento, dije, ya está, ya sé que tengo, ya saben que tengo, y ahora vamos por la solución. En mi casa todos lloraban y yo estaba feliz, después de tantos años, porque te cuento que fueron muchos, muchos. Fueron más de 10 años con dolores, hasta que pude saber qué tenía y cómo solucionarlo. Más de 10 años. Los últimos 3 dormí sentada, con almohadones que en esa época eran en forma de triángulo. Fíjate, triángulo, ¿no? Ahora que lo digo también puedo ver eso, el equilibrio, ¿no? Yo buscaba en esa W, porque me ponía un triángulo, un almohadón triángulo atrás y otro debajo de mis rodillas, para elongar la parte lumbar, que era donde sentía la presión y el dolor. Así dormí casi 3 años hasta que me operé. Llegué desde esos primeros años, a los 11 años, bueno, tuve toxoplasmosis, tuve mononucleosis, pero esto era, digamos, la historia que traigo de todo el proceso para ir curando, porque las otras las fui sanando físicamente, pero esta seguía, continuaba, y era la que había empezado con esas situaciones tan dolorosas y traumáticas. Entonces yo seguí ocupándome desde ese lugar, ¿no? Quiero ocuparme de esto, quiero ocuparme de mí. Y llegué ¿Te puedo hacer 2 preguntas? todas las que Bueno, quieras. pero no te quiero interrumpir, pero me No, parecen no es... importantes. Una, ¿cómo sentiste vos? Porque acá hay muchísimos comentarios, hay muchísima gente que está viendo este vivo y habrá gente que lo verá después. ¿Cómo sentiste vos esa conexión con el médico, ¿no? Cuando lo elegiste, porque yo escuché que fue el tercer médico, ¿no? ¿Cómo sentiste esa conexión, el sentirte escuchada, el que tuvo empatía con vos? Porque él después te presenta a cada uno de los integrantes. ¿Cómo sentiste esto? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta ante una situación similar para ver si conectamos con esa persona? Si es que hay alguna forma que puede describirse, ¿no? Porque por ahí muchos ponían la intuición, capaz que es una cuestión Sí, energética o intuitiva, yo perceptiva, pero creo que hubo es todo, algo, yo creo que es todo. Eh, yo hoy soy de las personas, si bien me crié en un colegio católico, yo hoy creo en todo lo que me hace bien. Y esa es la invitación, crean en todo lo que le hace bien. Después fui reikista, pero ¿qué vi? Amor. Amor wow, en sus palabras, amor que era el que yo quería darme. Eh, que no era el escucha. mismo que el otro médico que había No, sido, el otro eh, médico me dijo, estás yendo al baño, con otras palabras sí, más groseras, muy seguido, y yo lo había esperado bastante para que me atendiera,
Y yo le dije, mire, doctor, justamente en la espera me di cuenta que sí, porque fui 6 veces en una hora. Me dijo, bueno, mañana te voy a llamar, porque en cualquier momento vas a dejar de controlar esfínteres. Y yo no esperaba una cosa así, me quedé perpleja, el pecho se me cerró, ¿no? Esta cosa de la angustia, del meridiano, de las emociones. No podía hablarle, la angustia en la garganta, ¿no? El meridiano emocional y todas las cosas que después fui aprendiendo, pero digo, esto, cuando lo escuché desde ese lugar completamente distinto al que me habló el otro doctor, el otro médico neurocirujano igual que él, con la misma especialidad médica, pero no con la misma persona dentro de esa especialidad. Eh, y esto me llevó a aprender porque no fue el único momento en el que tuve la bendición de acercarme a gente eh, que me enseñó desde el dolor y después que me enseñó desde el amor. ¿Cuál es el camino? Y volví a elegirlo. Eh, Elijamos también el don de gente detrás de cada profesional, porque eso no lo tienen todos. El título tal vez sea el mismo, que en este caso después supe que no, porque hoy es un médico súper reconocido. En ese momento me enteré que tenía solamente 4 años más que yo, el médico que me iba a operar. Y el más viejo, que yo decía, y el viejo es el anestesista, tenía 45. Ese fue el equipo médico. Vos fíjate si mis creencias en ese momento hubiesen sido otras. Yo decía, pero no tienen experiencia, ¿no? Digamos, esas creencias limitantes que No por ahí tenían, nos ponemos. ¿Qué perdón, pueden saber? no tenían experiencia, pero tenían amor, que era lo que vos necesitabas No, es que en ese tenía momento. muchísima experiencia. No sabes la experiencia que tenía. Ah, tenía. Viajaban, Bien. claro, pero uno a veces en esto de juzgar, de interpretar, de opinar, porque la opinión es una interpretación también, decís, che, son jovencitos, ¿cuánto pueden saber? Bueno, saben un montón. Están en pleno auge, muchos de ellos, experimentando, indagando, viajando, conociendo, y ese era el equipo que me operó. Y yo en ese momento no sentí ni miedo, ni pensé que porque eran jóvenes sabían menos, porque yo también era muy jovencita. Y no los juzgué desde ese lugar. Me sentí tan acompañada, tan contenida. Venía cada uno porque tuvieron que retrasar la cirugía, entonces tuvimos un poquito más de tiempo. Por esto de que cuando me hicieron el contraste, ya no se usa más ese estudio, pero es con un líquido azul, era tan grande el tumor en el canal medular que no pasaba el líquido. Entonces se dieron cuenta que en lugar de 4 centímetros medía 12. Entonces retrasaron para volver a estudiar bien todo el caso y enfocar de otra manera la cirugía, que duró 8 horas, eh, mi cirugía. Y pensaban que iba a ser de menos tiempo, bueno, un montón de cosas que estuvieron atentos también para modificar, ¿no? No es que dijeron, no, como dijimos mañana, va a ser mañana, no, lo postergaron, se tomaron el tiempo. Yo ahí a la distancia veo todo esto y digo, wow, cuánto aprendí, ¿no? De toda esta experiencia, la pausa, pero no es la pausa porque me paralizo, porque me quedo quieta, porque no sé cómo avanzar, la pausa para la reflexión. Ellos se tomaron una pausa. Y La pausa para la reflexión. sí, yo lo vivo así, yo lo vivo así. Y elijo la pausa para la reflexión. Eh, Fue una experiencia maravillosa y quería traerla acá porque me parece súper valioso que escuchemos esa voz. Si yo no hubiese podido escuchar esa voz y hubiese escuchado la voz del médico, te tenés que operar ya, te vas a empezar a hacer pis, no, otro me dijo que no podía tener hijos, bueno, tengo hijos. Tenés hijos. Sí, tengo hijos, fui mamá, camino, hoy camino en cinta 10 kilómetros hasta 3 y 4 veces por semana cuando puedo, Wow. camino mucho, me da mucho placer. Qué casualidad caminar.
Y ahí escribo, paro la cinta, salto y escribo reflexiones a veces. En la pandemia empecé a caminar, cuando todos nos metieron, a todos nos metieron adentro, yo empecé a caminar en la cinta. Cuando no sentí las piernas, empecé a caminar hacia el proceso. El proceso. Y me imaginaba, sí, de curación. Sí, sí, sí. Mi objetivo era ese, curarme, dejar de sentir dolor. Y eso sanó acá. Eso sanó. Emilce, segunda pregunta. Vos hablaste de una situación de mucho dolor, ¿no? Que probablemente es la que se tradujo en este dolor físico, ¿sí? Que después tuvo un nombre, ¿no? Que ese médico te lo dio, tuvo un tamaño de 12 centímetros, Sí. El ¿no? bebé, porque te cuento que hay una anécdota. Pensaban que había tenido familia. Entonces me decían, ¿cómo se llama el bebé? Porque me pusieron en La Plata, sé que vos sos de La Plata, Sí, sí, soy de... eh, y en el Policlínico Platense me pusieron en el piso de maternidad. Entonces yo le decía, era un ependimoma Ajá. intermedular entre el cono y el epicono, ese es el nombre, por eso me acordé de la anécdota. Y estaba tan llena de regalos de mis amigos, de la gente que me acompañó en todo el proceso de recuperación, que realmente parecía la habitación de maternidad. Y sí, había vuelto a nacer. Mi mamá me festejó durante muchos años el día de la cirugía como otro cumpleaños más. Wow. ¿Mm? Y yo Sí. te preguntaba, o a lo que quería ir con esta pregunta, era ese dolor, eso que ya no estaba en la oscuridad ahí adentro y solo tuyo, que ya estaba en la luz, ¿no? Y, y que estaba afuera, ese tumorcito de 12 centímetros. ¿Mm? ¿Qué relación tiene con aquel dolor que habías tenido? Ese dolor que pudo ser el disparador de este tema físico, ¿sí? ¿Cómo quedó a la luz de este dolor ya afuera? No sé si me llegó a expresar, ¿no? Quedó a la luz de la conversación. Empecé a hablar y empecé a poner en palabras y empecé a contar mi historia de ese dolor interno. Perdón, estoy tratando de leer y agradezco así y sigo con la historia. sí, Son hermosas los mensajes. Gracias a todos. Perdón que te no, no, interrumpo para agradecer. Gracias, gracias. Eh, y gracias, porque hay que decirlo 3 veces para que les llegue. Así lo creo. Empecé a sanar porque empecé a hablar. Tuve el coraje de sanar mi cuerpo físico y empezar a sanar mi cuerpo espiritual, mi cuerpo emocional, mis pensamientos, la forma en cómo veía esa otra historia que me había dolido tanto y me había lastimado tanto, empezó a sanar conmigo, porque empecé a amarme, a respetarme, más allá de lo que los otros pudieran decir de esa otra historia. Por eso, para mí es tan importante que cada uno cuente su historia con su propia voz. Los demás ¿Y pueden contar tu historia con otras voces. cómo decidiste compartir esta historia tan potente, profunda con nosotras, con mujeres con historias para contar? En realidad, quería ponerme del otro lado de la puerta, porque ¿Cómo se... como quiero colaborar, Bien, deseo y mi decisión colaborar, escuchando, como lo hago como coach ahora desde Mujeres con Historia, quería abrir la puerta desde el otro lado, contando mi propia historia para que otras personas también contaran la suya y yo pudiera escucharlas. Eso me llevó, ese fue mi motor. Y saber que acá hay muchas personas que están pasando por dolores físicos e interiores. No importa qué nombre tienen ahora, cada uno hará su proceso de curación, de sanación, de curación física, de sanación interna, espiritual o como quieran llamarle.
pero van de la mano. Para mí van de la mano. Me parece súper importante que se sientan animadas, animados, con miedo, con dudas, a escucharse. Porque ahí adentro, llámale intuición, llámale aprendizaje, ponele el nombre que quieras. Ahí adentro está la voz que merece ser escuchada, que es la tuya. Después escuchá la voz que elegís escuchar afuera, la de ese médico que te va a acompañar en esta voz, la de ese tratamiento de rehabilitación que hoy sigo haciendo, que me acompaña en esa voz. Va a haber muchas voces que nos van a acompañar en la propia, pero a veces hay que animarse a empezar a elegirlas. A veces son más importantes por mucho tiempo las voces de los otros, de las otras personas. Y poder darle prioridad, poder a esa voz interna, a ese diálogo interno, diría Norberto Levi. Yo tenía esa Emilce dolida, cerrada, de dolor, y una voz que de a poco empezó a hablarse y a hablarle a este dolor cada vez más fuerte. Pero no fuerte porque le gritaba, sino porque era poder lo que sentía. Era el poder de amarse, era el poder de escucharse, era el poder sanarse a sí misma. Y lo logramos. Fuimos un equipo. Padres, ¡Wow! amigos y todas mis Emilces, todas están en equipo. Y cuando veo que alguna no está en equipo conmigo hoy, la llamo y la escucho. No la niego, la llamo y la escucho. Escucho todas mis Emilces. Creo que eso abrió posibilidad de poder ser mamá cuando me decían que no era mamá, que no iba a poder ser mamá. Mejoré todos mis vínculos, por eso hablé de vínculos en mi descripción, porque empecé a escuchar desde otro lugar a los demás también. Empecé a tener más herramientas para esa escucha hacia afuera, porque empecé a tener herramientas en la escucha hacia adentro. Así que bueno, un poco esto les traigo Hermoso, y gracias. hermoso que compartas Espacio. esto. Y algo específico que quieras decir, por ejemplo, cuando yo leí tu mini bio, que decía, hablaste de la valoración personal que quedó clarísima, algo específico que quisieras decir con respecto a esto del trabajo en la autoconfianza. Yo creo que al principio no confiaba tanto en mí y confiaba más en el afuera por una cuestión de edad, porque era muy pequeña. Entonces, en automático, como decimos los coaches o las coaches, confiaba en el mayor, en el adulto. Eh, la confianza empezó a crecer conmigo y con los años que fui cumpliendo. Y tiene esa escucha de autoconfianza, de autovalidar. Autovalidar, por favor. Esa voz no se cayó nunca. Y hoy doy gracias por no haberla callado, porque tal vez no estaría caminando. Me acuerdo que lo que le pregunté al médico, ¿qué es lo que peor puede suceder? Y me dijo, podés llegar a quedar coja de una pierna. Eh, es increíble porque estoy descubriendo que hoy la pierna más corta es la que más sana estaba en ese momento. Y la pierna que mejor está es la que en ese momento tenía 8 centímetros menos de diferencia de contorno. Cuando me operé me midieron las piernas y yo tenía 8 centímetros menos de contorno. Eh, y, y hoy estoy recuperada, porque ese contorno soy yo, porque ese abrazo que hago con las manos me lo doy y me autovalido y confío en, llamémosle nuevamente, amor propio, autoconfianza, intuición, lo valido, vocecita, lo valido, llámenlo como quieran, pero escúchense, Qué eso yo. hermoso, qué hermoso.
¿Querés? Bueno, dijiste un montón de palabras y nos diste un montón de palabras para la reflexión, para Gracias. escucharnos. ¿Hay algo más que quieras decir antes de despedirnos de este espacio? Yo escribí algunas cositas pensando en este momento y las publiqué incluso en Créate Coaching. Tus historias fueron vividas para ser contadas por vos. Evita que a tu historia la cuente o la calle alguien más. Deja que tu voz cuente tu historia, porque solo a vos te pertenece. Las malas historias pueden crear buenas historias. Hoy tengo un propósito de vida clarísimo, que es acompañar a que otros escuchen y puedan hablar con su propia voz. Un abrazo grande para ¡Ay, todos. qué hermoso! Por Dios, qué hermoso, hermosísimo. Gracias por compartir. Gracias, gracias. A ustedes. Sí, gracias, Emi. Muchas Gracias. gracias. Son. Muchas gracias. Realmente que sí, Emi. Muy linda, linda, linda tu historia. Y bueno, resuenan muchas cosas, ¿no? Resuenan muchas cosas. Creo no ser la única que ha resonado mucho con tu historia, que se ha emocionado mucho con lo que has contado. Y realmente gracias, gracias por confiar Ustedes. en esta casa, Mujeres con Historias para Contar. Gracias por confiar en nosotras para contar tu historia. Gracias por regalarnos tan valioso mensaje, ¿no? Tan valioso mensaje. En realidad una de las cosas que has dicho que me llegan mucho, que es escucha tu propia voz, ¿no? Escucha tu propia voz. Otras personas pueden decir y pueden hablar de diagnósticos, de ciencia, de... Nadie sabe más que tú. Nadie sabe más escuchar y entender tu cuerpo que tú. Entonces, que nadie, que como dices tú, que nadie escriba tu historia. Tú eres la única responsable de escribir tu historia a tu paso, a tu ritmo, a tu velocidad. Que nadie te empuje, que nadie te obligue, que nadie te diga cómo hacerlo. Así que gracias, No, Emilce, por tu gracias a historia. ustedes. Gracias, Vicky, corazón de melón. Gracias, Muy lindo realmente gracias. ese primer encuentro tuyo, mi Vicky hermosa, debutando como anfitriona. De verdad que Gracias, felicidades, Gracias, felicidades, felicidades, Vicky. mil gracias. felicidades, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, donde el día de hoy va a estar grabada, va a estar ya colgada esta historia. En el TikTok también vamos a colgar pequeños extractos de la maravillosa historia de Emilce para que se animen a verlo también en el canal de YouTube, toda la entrevista. Bien. Muchas gracias, chicas. Gracias a Gracias. Argentina por Perdón, todo lo que nos las regalan. redes de Milce. ¿Perdón? Las redes de... www. Ah, ya, Créate ya. Coaching con dos E en el medio. Créate Coaching. Créate Ah, ya. Coaching. Créate practicando. Quédate practicando. Por Claro, ahí pueden Coaching. seguirla, Emilce en sus redes sociales. Siempre van a tener pues Instagram. exacto, en el Instagram, en sus redes sociales del Instagram. También a Vicky, podemos seguirlas ay, a las dos, realmente nos pueden seguir a todas para que puedan, siempre en algún encuentro tenemos pues, en todos los encuentros tenemos un aprendizaje. Así sí. que muchas gracias a todas. Gracias. Recuerden, Mujeres Gracias con por este Historias lugar. a ti, gracias a todas, Mujeres con Historias para Contar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, nos seguimos Gracias. viendo. Así que un abrazo grandote a todas las Gracias. personas que nos han acompañado. Gracias. Abrazo. Gracias, chicas. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, gracias. 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 Cristi, chau, chau, chau. Chao. Chau.